Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Agradecemos a Dios por su amor y por su misericordia. Dios es demasiado bueno con nosotros. Se pasa de bueno. Usted sabe que siempre lo voy a decir. Entonces, Excelencia Cristiana Televisión. Yo soy su hermana y amiga Marlene Reyes, que voy a estar en este momento grabando el video sola porque Margarita, mi hermana, donde quiera que esté, que Dios la bendiga, la guarde y la nube de su gloria esté sobre ella. No está conmigo en este momento. Entonces, quiero agradecerle a Dios por su amor y su misericordia. Él es demasiado bueno. Dios es demasiado bueno y a veces usted dirá, es un cliché. No, no es un cliché. Es que Dios es demasiado bueno. Es tan bueno que se supone que cada 3 segundos muere una persona en el mundo. Y no fui yo. No fuiste tú. Entonces Dios es exageradamente bueno. Hay muchas personas que para poder respirar tienen que andar con un tanque de oxígeno y nosotros no andamos con un tanque de oxígeno. Entonces Dios es exageradamente bueno. Hay gente que no puede comer, mis hermanos. Hay gente que lo que solo puede tomar es un poquitito de líquido en el día o si no lo alimentan por un suero que le ponen, sueros vitaminados, una inyección que le ponen. Y tú y yo podemos hacerlo. Entonces Él es demasiado bueno. Gente que ahora mismo perdieron la motricidad, creo que se dice motricidad, para mover sus piernas, para mover sus brazos. Y nosotros lo seguimos haciendo. Entonces Él es exageradamente bueno. Dios merece la gloria, Dios merece la adoración, la exaltación. Dios merece ser honrado por siempre y para siempre. Tenemos que ser sensibles. El salmista decía, alma mía, alaba a Jehová. Y yo diría, a ti es que te conviene alabar a Dios, alma mía. Esto es Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma que bendice, la plataforma que a través de la que Dios te habla, te da esa palabra de aliento que necesitas escuchar. Hay personas que por alguna razón no pueden asistir a una iglesia, no tienen un mentor que le asista en el momento que ellos necesiten, pero tienen a Excelencia Cristiana. Tienen a Excelencia Cristiana donde hay un buffet para que tú escojas donde Dios te quiere hablar o donde Dios te va a ministrar. Así que si por primera vez estás sintonizando esta plataforma, dale suscribirse para que forme parte de ella y la familia se siga ensanchando. La familia siga creciendo. Amén. Excelencia Cristiana es una familia y ahora tú formas parte de ella. Dios te bendiga mucho. Conviértete en un multiplicador. Dile a los tuyos lo bendecido que has sido en esta plataforma para que ellos también formen parte de esta tu familia y también se conviertan en multiplicadores. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Hoy vamos a hablar sobre el Salmo 91. Sobre el Salmo 91 vamos a hacer unos cuantos comentarios que yo sé que van a ser de bendición para tu vida y para la vida de otros.
El Salmo 91, usted sabe que es un salmo muy comentado, es un salmo muy conocido, o sea, es un salmo muy manoseado. Si pudiéramos decir o hasta exagerar un poco, podríamos decir que uno de los salmos, uno de los capítulos más leídos de la Biblia o manoseado es el Salmo 91 y el Salmo 23. No sé cuál de los dos iría primero, el 21 o el 23, el 91 o el 23. Estoy hablando de salmos. Estoy hablando del verso bíblico más manoseado, que según investigadores es Juan 3:16. Pero el Salmo 91 lo usan, hasta los brujos lo tienen abierto en su altar. Es una cosa increíble, mire, eso da hasta risa, porque muchas personas creen que el Salmo 91 es su amuleto. El tema que nosotros queremos tratar hoy, compartir con ustedes, que el Salmo 91 no es un amuleto. El Salmo 91 no es un amuleto. El Salmo 91 es una adoración, es una exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Salmo 91 es como si fuera que a mí me pasó algo tan grande y alguien me resolvió esa situación. Entonces yo quiero como hacer sentir esa persona que me ayudó tan bien. Entonces empiezo a decir todo lo que el salmista expresa en el Salmo 91. Mano, yo voy a ministrar en lo que Dios me ministró a mí. Yo he ministrado este salmo con otros temas y en otras vertientes, pero ahora la administración que tengo es esta. Esta es la asignación que tengo en este momento con el Salmo 91 y quiero compartirla con ustedes. No es un amuleto, no es un resguardo. ¿Qué es un amuleto? Son implementos que se compran, que usan en la magia negra, ese tipo de cosas, la brujería, la hechicería, personas que van donde a buscar ayuda, donde ese tipo de personas y le dan cosas, le dan una tirita con unos nuditos para que se la amarren tal sitio, que le dan, qué sé yo, una agüita para que se la ponga todos los días, que le dan algo, algo, lo que sea, para que lo ponga en un sitio de tu casa, porque se supone que cuando una gente va a buscar ayuda, protección, donde un brujo, es porque tiene miedo, porque le teme a algo, y no es algo. Hay gente que va donde los brujos a buscar protección de cosas visibles, pero la mayoría van a buscar protección por las cosas invisibles, por lo que ellos no ven. Hay algunos que van a buscar hasta para que le extienda la vida. Hay algunos que van a buscar hasta para no morirse. Pero hay otros que van por miedo, porque le tienen miedo a ese mundo espiritual y van a buscar, se supone que ayuda. Hay otros que le hablan del Salmo 91 y ¿qué hacen? No, pues entonces déjame comprar una Biblia y la voy a abrir, la voy a poner en mi habitación con el Salmo 91 abierto. Eso me va a proteger. Hermano, no sé si esta noticia que tengo, cómo usted la va a tomar, pero la Biblia, cuando no se trata de la manera que ella debe tratarse, es un libro cualquiera. Cuando uno está en la universidad, que da materia que tienen que ver con la Biblia a uno se la ponen en el programa que lleva ese cuatrimestre o ese semestre que lleva, la ponen en el grupo de libro de texto. O sea que la Biblia pasa a ser un libro de texto. Ahora, ¿por qué para mí la Biblia es un libro sagrado? Porque sé que ahí están las verdades de Dios. Y con ese que nosotros nos dirigimos, con ese que nosotros conocemos las profundidades de Dios.
pero eso soy yo, porque, o eres tú, porque nosotros somos personas espirituales y porque sabemos que esa es la palabra de Dios, así sencillamente. Entonces, si tú ese libro, esta Biblia, la tienes en tu casa con el Salmo 91 abierto y no sabes ni siquiera quién escribió ese salmo, por qué escribió ese salmo, eso es un libro que tú tienes ahí. Tú puedes abrir hasta el libro Nacho y va a ser igual. Entonces, el Salmo 91 no es un amuleto. Desde la perspectiva que lo vamos a tratar ahora, no es un amuleto. Es un salmo de adoración, de exaltación al Altísimo, de honra, de bendecir, de no saber lo que uno le va a decir a Dios por lo agradecido que está, por lo que Él ha hecho por uno. Eso para mí es el Salmo 91. Yo no voy a detallar verso por verso. Yo lo que sí te voy a decir es, según los investigadores, para que entremos en materia, según investigadores, el Salmo 91 fue escrito por Moisés. Para muchos de nosotros el Salmo 91 quizás lo escribió David, porque para muchas personas, por eso es que le digo que este libro uno tiene que estudiarlo, uno tiene que estudiar la Biblia, uno tiene que estudiar la palabra de Dios para saber realmente lo que vamos a decir de ella, lo que vamos a hablar sobre ella, para entonces no caer en cosas extrañas. Amén. Entonces, a nosotros toda la vida nos enseñaron que los salmos fueron escritos por David. No. Algunos salmos fueron escritos por David, ni siquiera la mayoría de ellos. Hay muchos salmos escritos por los hijos de Coré, los salmos de Asaf, salmos de David, salmos de Moisés. Muchas personas, porque los salmos se supone que son cánticos. Por eso, pero el más relevante es David, porque hay muchos salmos escritos por David. Salmos como el Salmo 23, imagínese usted. Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Son cánticos. Esos son los salmos. Amén. Entonces, el Salmo 91, según como le dije, los investigadores, fue escrito por Moisés. Entonces, la Biblia narra, Moisés, hay algunos que dicen que él lo escribió en el trayecto que cruzaba, esos 40 años que duró, en el proceso que él tuvo de aprendizaje. Acuérdese que Moisés, su vida inicia en un momento como triste, en un momento de mucha tristeza y de mucha calamidad. ¿Por qué? Porque cuando él nace, se proclama un edicto, un decreto en Egipto, que cada niño varón que nazca en el pueblo judío había que eliminarlo. ¿Por qué? Porque los judíos habían crecido demasiado. Se había hecho una nación demasiado grande. Entonces ahí es que viene que el faraón de ese entonces dice, vamos a matar todos los niños. Mano, porque hay momentos que llegan, oiga, hay momentos que llegan que alguien aparece para matarte, para quitarte la vida. Usted no ve que hay gente que son a prueba de aborto. Hay hombres y mujeres que son a prueba de aborto. Yo conozco gente que su mamá quiso abortarlo, tomó pastillas, se tiró de lugares altos y lo hizo todo hasta cuando y el muchacho no se moría y no lo podía abortar. Y fueron tan fuertes que cuando dio a luz ese niño, lo dejaron botado en un basurero. Pero el que es el muchacho es contra todo. Hay personas que nacen y el depósito que Dios ha puesto en ellos desde antes de la fundación del mundo es tan fuerte
que es contra todo pronóstico. Por eso nadie te puede matar. Nadie. Entonces Moisés fue un niño de eso y fue tan privilegiado. Oiga, desde el principio ese muchacho hubo que tejer una canastita. Y oiga dónde fue a parar a mano de la hija del rey. Esa lo crió. Oiga dónde fue a criarse ese muchacho. En el palacio. En un momento tan desfavorable para él. Por la familia de donde él venía. O sea, él tenía que ser eliminado. Él tenía que ser muerto. Y no tan solo fue salvado de las aguas, sino que Dios es tan y tan misericordioso, que Dios es tan y tan exageradamente bueno, que lo lleva a que se críe en el palacio como hijo de la hija del faraón. O sea que él se crió como nieto del faraón. Ese fue Moisés. Se crió ahí, aprendió todo lo que tenía que aprender para guiar el pueblo que tenía que guiar. Pasó todas las dificultades, pasó todas las vicisitudes. Él fue desterrado porque en el momento que el faraón se da cuenta que él mató a uno de los de él, a un egipcio, él tuvo que ser desterrado. Tuvo que pasar el desierto a pie. Ese hombre no sabía lo que era pasar un desierto. Y si lo pasaba, era bien montado, con mucho escudero, con comida ahí. No, en este momento tuvo que pasarlo solo. En este momento, él tuvo que cruzar por ese desierto. Cruzar, usted sabe, hermano, usted sabe. Según las investigaciones, todo lo que usted vive en un desierto, hermano. Y él lo pasó solo. Con peligro, sin peligro, llegó a un lugar donde Yetro se casa allá. Ahí es que realmente él entiende y comprende la cultura judía. Ahí es que verdaderamente él empieza a encontrarse con Dios. Ahí es que verdaderamente él empieza a escuchar de dónde él viene. Así de sencillo. A Moisés Dios no le hizo un llamado en el palacio del faraón. A Moisés Dios le hizo un llamado, fue en el desierto. Y ese hombre pasó todo lo que, mire, nosotros ni nos imaginamos todo lo que ese hombre pasó en ese desierto. Noche, día, hambre, frío, calor. Miedo. Usted sabe las bandas que andan en los desiertos. Usted sabe los animales venenosos que hay en los desiertos, que usted ni lo ve. La arena, el polvo. Pero después que Moisés cruzó, aprendió el oficio que tenía que aprender desde su nacimiento, que era ser pastor de ovejas. O sea, Moisés empezó entonces desde cero. Moisés empieza a conocer a Dios. Moisés empieza a dolerse por los de él. Dios empieza a trabajar con Moisés. Dios trabaja su carácter. Dios trabaja con sus emociones. Dios trabaja con los estereotipos en la vida de Moisés. Moisés pasó muchísima. Moisés se casa, Moisés tiene hijos. Hay un momento de la vida de Moisés que era cuando él quería irse a Egipto con su familia, que se llevó uno de sus niños sin circuncidarlo. Para mí eso es uno de los momentos más tristes de la vida de Moisés. Ya él había tenido el encuentro con Dios, ya él se había encontrado con Dios. Cuando aquella zarza se había incendiado y esa voz que le decía, cuidado, no pises. Ay, quítate el calzado que tienen los pies.
porque el lugar que tú estás pisando es santo. Quítatelo. Oiga, hermano, me llega ahora. Para mí en ese momento Dios quería ya dejar plasmado y sellada una relación con Moisés. ¿Por qué? Porque él quería que Moisés quemara todo lo que quedara en su vida de Egipto. Yo no sé si todavía él cargaba una de las sandalias egipcias, uno de los zapatos egipcios. Yo no sé. Pero en ese momento Dios quiso quemar. En ese momento Dios quería el Moisés que él necesitaba para liberar a su pueblo. Y me llega en este momento cuando la Biblia dice en el libro de Isaías que Isaías vio esa visión, que la falda del Señor llenaba el templo. La Biblia dice que él vio que oiga, en esa visión él veía que la falda de Dios llenaba el templo y él se sintió una persona tan baja, una persona que no merecía estar ahí, que él le pidió que pasara carbón encendido por sus labios. Y dice que el ángel cogió y sacó de los carbunclos y le pasó. A veces Dios tiene que pasar unos carbones, a veces Dios tiene que pasar una candela para terminar de purificar nuestras vidas y que la relación con Él ya haga el clic. Tenemos que ser quemados. Y Moisés, ahí empieza entonces la relación estrecha con Dios. En un momento, Moisés no sabía quién era Dios. Moisés no entendía quién era Dios. Y cuando Dios le da la asignación que él tenía que hacer con lujos y detalles, cuando Dios le dice cómo debe ser, él le dice, pero ¿y entonces quién voy a decir que eres tú? Porque él venía de un país donde habían tantos dioses con tantos nombres diferentes. Para todo había un Dios en Egipto. Entonces, este Dios que le habla, este Dios que se manifiesta en él, este Dios que le dio un giro a su vida, este Dios que acaba de cambiar todas las perspectivas de Moisés. Le dice, tú vas a hacer esto y lo otro, pero ¿quién digo que eso? Él le dijo, solamente dile que yo soy te envió. Ya él salió. Y ahí empezaron las cosas, hermano. Ya, usted conoce la historia. Yo me detengo en los puntos que a mí más me ministran a mí, pero a usted le van a ministrar otros puntos. Y ahí empezó las vicisitudes, empezaron las cosas. Dios, él hasta le dijo a Dios, oye, manda a otra persona. Eso soy yo parafraseando. Mira, yo no tengo como esa amplitud de palabra. No, yo te tengo una persona para que vaya contigo. Tu hermano Aarón va contigo. Y ahí empezaron las cosas y empezaron, usted conoce las plagas, usted conoce todo eso. En el momento final, ya cuando los primogénitos son muertos, que él ve tantas manifestaciones de Dios, que esa relación se afianzaba más y más y más entre él y Dios. Porque déjeme decirle, era entre él y Dios. Porque las cosas que pasaron en ese desierto era porque la relación que había era entre Dios y Moisés. Y él lo hacía todo por fe. Cuando el faraón le dijo, vete, porque murieron los primogénitos. La Biblia dice que Moisés se fue. Hermano, eran 1 millón, 3 millones de personas que iban con ese hombre por ese camino. Hombres, mujeres, niños de todas las edades. Imagínense, ancianos enfermos, animales, vacas, con todos sus bienes, con todas sus riquezas. Porque Dios es tan buena gente
que hasta lo que te quitaron, Él vuelve y se lo quita y hace que te lo devuelvan con crece. Entonces ellos iban cargados, porque entonces los egipcios empezaron a dar regalos, todo el oro, toda la plata y regalos. Y ellos venían cargados, hermanos. Y cruzando el Mar Rojo, porque Dios le dijo, dale al mar, paz, se abrió y empezaron a caminar. Cosa nunca antes vista. ¿Y cuando un dios egipcio había hecho nada? Nada. Eso mismo, habían hecho nada. Y en esa cultura, porque Él se crió. Ahora, cuando tú conoces a Dios, las cosas cambian. Cambian. Las perspectivas cambian. Todo cambia. Hasta tu manera de hablar. Entonces, cuando Moisés logra tantas cosas, hermano, acuérdense, cuando terminan de pasar de las cosas que pasó Moisés con ese pueblo ya después que lo sacó, que usted sabe que cuando ellos vinieron en contra del paz, se ahogaron todo atrás, el mar se unió y lo cerró y todito muertos los soldados egipcios. Y Moisés caminando. Y Moisés dejándose guiar de Dios, porque mire, eso es tremendo. Cuando uno se deja guiar por Dios, eso es una cosa tremenda. Todo te sale como es y no fracasa. Cuando cruzaron, por eso le decía ahorita que la relación era entre Dios y Moisés. Ese pueblo de una vez empezó a quejarse. Una gente que anhelaban ser libertada de esa esclavitud, de ese cautiverio. Pero hay que tener una cosa clara, mis hermanos. El que había cruzado el desierto con anterioridad, cuando él fue desterrado, fue Moisés. Fue Moisés. Con él no cruzaron ni siquiera a sus hermanos, porque él todavía no sabía. Ni siquiera sus hermanos cruzaron con él. Él cruzó solo. Él cruzó solo. Para ir a aprender en la casa de Yetro. Hizo familia allá, o sea que él fue a aprender. Esos judíos esclavos en Egipto, quizás algunos, y eran los menos. Entre ellos estaba Josué, la familia de Josué, la misma familia de él, porque se menciona a su mamá, se menciona el papá, se menciona a Aarón, Miriam, María, sus hermanos. O sea, eso eran como si fueran los judíos ortodoxos, vamos a decir. Eso eran los que se enseñaban. Como la Biblia dice que ellos se enseñaban, le hablaban a sus hijos quién era Abraham. O sea, le empezaban a hablar de todo eso para que no se olvidara la historia. Esa era la costumbre. Pero la mayoría de tantos judíos que habían en Egipto no sabían quién era Dios, no sabían quién era Abraham, no sabían quién era Jacob, quién era Isaac, no sabían ni siquiera quién era José. Muchos de esos judíos no sabían cómo llegaron a Egipto. Muchísimos de ellos no sabían de la profecía en el libro de Génesis que iban a durar 400 años cautivos. ¿Qué sabían ellos? Entonces, con quien Dios tenía la relación era con Moisés. Con quien Dios habló fue con Moisés. Él cargaba ese peso y esa responsabilidad con el Eterno. Por eso en un momento Moisés le dice a Dios, oye, si tú no me mueves de aquí, yo no me muevo. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Porque es que ese pueblo, desde que cruzaron, empezó a hacerle la vida de cuadrito. Oiga, y a cada rato le decían, era mejor quedarnos en Egipto. Allí teníamos cebolla, allí teníamos ajo, allí teníamos comida. Moisés, no tenemos agua. Hermano, miren, el hombre y la mujer de Dios, que tiene un liderazgo, que tiene un llamado, que ha sido marcado desde antes de la fundación del mundo, con una asignación para hacer en este tiempo, tiene que ser una persona de cabeza fría y con pies de plomo.
Porque fácilmente el sonido hace que tú te quites de lo que Dios te dijo que haga. Hace que tú cambies la asignación que Dios te dio para hacer. Hay que estar claro cuál es la voz que nosotros hemos escuchado. Hay que estar claro a quién le servimos. Hay que tener carácter. Y todo eso que Moisés pasó, hermano, le estoy haciendo toda esta narrativa para que entendamos que el Salmo 91 es un salmo de acción de gracia, es un salmo de adoración, es un salmo de agradecimiento, que no es un amuleto. No es porque se me presentó un fantasma ahí y yo dije, el que habita el abrigo del Altísimo, apertrechado así. No, es un salmo de adoración. Estoy adorando a Dios por su grandeza. Hermano, uno de los episodios más dolorosos en el libro del Éxodo, cuando ellos estaban todavía en su travesía, es cuando Moisés sube al monte, que dura 40 días en el monte. Y los judíos, con todo el oro y toda la plata y todo eso que trajeron de Egipto, agarran y ponen entre la espada y la pared a Aarón. Y él tuvo que edificar un becerro. Porque vuelvo y le digo, cuando uno es procesado, cuando tú eres procesado y cuando el Espíritu Santo viene a ti, oh, mi anhelo, mi anhelo. Cuando el Espíritu Santo tiene un choque contigo, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, tienes que ser diferente. Cuando el Espíritu Santo hace catarsis contigo, tienes que ser diferente. A partir de ahí hay un antes y un después en la vida de la persona. Porque la persona que el Espíritu Santo se le manifiesta, que el Espíritu Santo se acerca a él y siente esa manifestación, no vuelve a ser igual, no vuelve a ser igual. Y te quiero explicar esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es soberano. Él está en todos los lugares. Él está aquí, Él está donde tú estás. Él está en todo lugar. El Espíritu Santo es Dios. Ellos tienen los mismos atributos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo conoce hasta lo más profundo de Dios. Es el Espíritu Santo y Él es que está aquí con nosotros. Él es nuestro consolador, Él es nuestra guía, Él es nuestro aliado. Entonces, usted dirá, pero usted dice que Él está aquí. ¿Por qué yo no soy diferente? ¿Por qué yo no he cambiado? Porque con el Espíritu Santo hay que tener una relación estrecha para que solamente Él no esté contigo de manera normal, común. Tenemos que tratar de que el Espíritu Santo se haga nuestro amigo, nuestro canchanchan, para que nuestra vida pueda ser cambiada. O si no, tú vas a ser un común, tú lo que vas a sentir un frío y ya. Tienes que ser impactado con el Espíritu Santo, tener esa relación íntima que donde tú llegues, donde yo llegue, el ambiente cambie. Porque no llegué yo. Yo no fui la que llegó. Yo llegué, fue como si fuera como canal, pero Él está ahí conmigo
porque Él se ha constituido en mi amigo. Entonces, donde yo llego, el ambiente debe cambiar. Lo que pasa ahí se debe arreglar, se debe transformar. Porque el Espíritu Santo está ahí. Entonces, tenemos que ser chocados con el Espíritu Santo. Tenemos que tener ese contacto. Hermano, yo quisiera explayarme mejor para explicarle esto. Tenemos que anhelar desde lo más profundo de nuestro corazón, tener un contacto con el Espíritu Santo, no su sola presencia de manera normal porque Él es soberano, sino que tengamos un contacto con Él, que Él pueda tocarme. Que lo podamos escuchar, que podamos dejarnos dirigir por Él, que podamos sentirlo a Él. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un viento. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y como yo he dicho en otro momento, el que le ha tocado hacer el trabajo sucio. Jesús vino, duró 33 años y medio de vida en la tierra, como hombre, como materia. Se tenía que mover de manera limitada, porque era materia, no era espíritu. Por eso en un momento Él dijo, a vosotros le conviene que yo me vaya. Porque viene un consolador, viene un compañero, un acompañante que va a estar contigo siempre. Es el Espíritu Santo que está con nosotros, que está contigo. Pero tenemos que empezar a buscar a Dios de manera exagerada, a conocerlo, para que cuando Él se acerque podamos entender que es un amigo que viene y que no hace acepción de personas. ¡Wow! Siento una presencia, siento como una... Mi alma te da la gloria, Dios. Un deseo de dentro de llorar y llorar. Yo sé que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero no tenemos tiempo de eso, mis hermanos. De poder empezar a cultivar esa amistad con el Espíritu Santo que está aquí, que tiene más de 2000 años aquí, aguantándonos tantas sandeces, aguantándonos. Y Él sigue ahí, sigue aquí, queriendo que seamos diferentes. Porque si no fuera por Él, no alcanzaríamos nada del % que debemos tener para merecer esta gracia. Porque no la merecemos, no la merecemos. Pero el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a entender que la merecemos por el favor de Jesús, morir en la cruz del Calvario. ¡Wow! ¡Qué lindo es el Señor! Agradezco a Dios por este momento tan lindo. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gloria a Jesús. Entonces, les decía que uno de los momentos más difíciles y más tristes es cuando Moisés baja
y encuentra ese becerro y la gente adorando ese becerro, sabiendo que se le había dicho que Dios no le gustaba eso, que él no quería solamente que le adoren a él, que no sacrificara, que no hagan sacrificio a cosas extrañas, a dioses que no son dioses nada. Dios lo quiso concientizar desde el principio, pero ese pueblo no se dejó. Y usted vio lo que pasó. Moisés, un hombre, venía de la presencia de Dios, como le ha pasado a muchos hombres y mujeres que salen de estar en la presencia de Dios y cuando vienen a la superficie, me expreso así, cuando entran a la iglesia lo que encuentran son barrabasadas, son cosas que mire, uno se atreve a decir, pero Señor, mejor llévame. Y Moisés pasó por todas esas cosas. Acuérdense también en el momento que por la desobediencia empezaron a salir víboras y al que picaba, los mataba. Más de 3,000 hombres cayeron. Y se tuvo que levantar la famosa serpiente en el desierto. Porque la misericordia de Dios es tan grande contigo y conmigo. La misericordia de Dios es tan exagerada. Entonces, en todas esas situaciones que Moisés pasó y peleaban guerras y venían aquí, o sea, Moisés estaba presionado, muy presionado, muy presionado. Pero la misericordia de Dios tan infinita, muchos peligros, pasó Moisés, muchas dificultades, muchas vicisitudes. El Salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Yo quisiera que usted se vaya conmigo al Salmo. Y usted, después de haber pasado tantas situaciones, sabiendo usted quién era su Dios, sabiendo usted con quién hizo el compromiso, porque usted sabe que eso no se queda ahí. Usted sabe que se levantaron contra él. Mire, esos hijos de Coré, hermano, se levantaron contra Moisés, conociéndolo él. Eran hasta parientes y se levantaron contra él. Pero Dios a veces se posiciona en favor tuyo, conoce tu corazón y Dios mocha cabeza por ti, así de sencillo. Así de sencillo. Y tú no eres Dios para evitarlo. Tú no eres Dios. Ay, Señor, ten misericordia. No, tú no eres Dios. Tú no tienes que pedir misericordia. Tú no eres más bueno que Dios. Tú no amas más que Dios. ¿O acaso moriste tú en la cruz? Dios conoce el corazón de cada persona. Y mucha gente se va a perder por su libre albedrío. Entonces, si Dios se paró en favor tuyo, olvídate de lo demás. Tú sabes todo lo que se levantaron en contra de Moisés. Caerán 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Y la relación era tan nítida de Moisés y Dios, que el pueblo presionaba a Moisés. Y cuando él hablaba con Dios, Dios le respondía. Maná, nunca le faltó comida. Cuando quería carne, le daba carne. Agua en el desierto. Agua, hermano, agua. Y agua buena. Y fue tan bueno que le dijo hasta cómo debían comer, cómo debían vestir.
La ropa que trajeron puesta de Egipto no envejeció, dice la Biblia. Sus zapatos no se gastaron. Pero a veces somos crueles con nosotros mismos. Y Moisés, el hombre de Dios, era que estaba envuelto en todas esas situaciones negativas, la mayoría, que el pueblo hacía. En un momento Moisés casi, yo digo, se vuelve loco porque todo el mundo traía las situaciones a Moisés y esto y bombardeo. Y gracias a Dios que su suegro Yetro lo fue a visitar, que le dio una idea. Mira, mijo, pero a esto así, asado. O si no, yo creo que Moisés se muere ante la hora. Ahora, cuando tú estás puesto para una asignación, mira, no hay diablo, no hay demonio, no hay infierno que la impida. Porque fue el cielo que lo dijo. Fue el cielo. Y en el nombre de Jesús, nosotros hacemos las cosas, sí. Entonces, cuando Moisés, hermano, pasa todas estas situaciones, yo me lo imagino a Moisés. Yo me lo imagino a Moisés. Pensando Moisés de todo lo que Dios lo libró. Después que experimentó todos esos peligros. Después que Dios lo protegió de los ejércitos, porque acuérdense que ellos fueron después al paso venciendo allí, venciendo aquí, gente que se levantaban hasta profetizar en contra del pueblo. ¿Se acuerda de Balaam y Balac? O sea que el Salmo enumera los peligros. Oiga, el Salmo, ¿verdad? Dice, Dios te librará del cazador, de la peste destructora. Él habla de cazador, de pestilencia, de plaga, de terror, de flecha, de león, de víbora, etcétera. Pero ¿quién era que cuidaba ese pueblo? Era Dios. Y él, porque hermano, por eso le digo, cuando leamos ese salmo ahorita, ya cuando estemos para finalizar, lo vamos a leer para que veamos como la exaltación. Porque es que Moisés no sabe qué es lo que le va a decir a Dios para agradecerle por todo lo que lo ha cuidado, por todo lo que lo ha protegido, por todo lo que lo ha apapachado. Cuando él quería esto, Dios le daba esto. Era tan nítido Dios con Moisés, que dice que en el día había una columna de nube y en la noche había una columna de fuego. Pero ¿con quién se movían las columnas? Cuando quién se movía era que se movían. Cuando Moisés se movía era que se movían. Se podía mover todo el mundazo en ese pueblo y la nube no se movía. Ni la columna de fuego tampoco. Entonces, el plan, la asignación era con Moisés. Porque ese salmo lo pudieron escribir los hijos de Coré. Ese salmo lo pudieron escribir los hijos de Asaf. Pero ese salmo lo escribió Moisés desde sus entrañas, desde su conocimiento, desde el dolor que él pasó, desde lo bendecido y protegido que él sabía que se sentía con Dios. Porque eran amigos. Él lo conocía. Es como el Espíritu Santo, cuando nosotros terminamos de conocerlo, es nuestro amigo, es nuestro protector, es nuestro cuidador. Moisés enfrentó en el desierto muchísimos peligros literales. Ya hablamos algunos. Moisés fue extranjero y todo, porque cuando él salió de Egipto desterrado, él fue extranjero en la tierra de Madián, a donde aprendió con el ancianito, con Yetro. Yo digo un ancianito porque él tenía un grupo de hijas
Con una de ellas se casó Moisés, con Séfora. Pero siempre Moisés vio la ayuda de Dios. Siempre Moisés vio la ayuda de Dios. Algo interesante que ese Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso es que le digo que él no es un amuleto, que es un salmo de adoración. ¿A quién se supone que Dios va a guardar y va a proteger? Al que habita al abrigo del Altísimo. Al que habita, al que vive. Habitar. Cuando tú habitas en un lugar es que tú vives ahí. Esa es mi habitación, esa es mi casa. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita en la presencia de Dios. El que tiene una búsqueda continua con Dios. Porque que a veces nosotros decimos, pero ¿y por qué Dios no me contesta a mí? Es que hay cosas que no le estamos terminando de hacer. Aunque haya otros que Dios le está terminando un proceso, ¿verdad? Pero hay algunos que no estamos haciendo las cosas como se supone que las debemos hacer. Porque para Dios guardarme, yo tengo que estar en su presencia. O sea que ahí se cae entonces que tú, tirando más brinco que un canguro por todos los sitios, haciéndote todo lo que te pega la gana, y con el Salmo 91 abierto en el gavetero de tu casa, en la mesita de tu casa, que ya la hoja se le ha puesto amarilla a la Biblia, porque tú ni siquiera lo lees, tú nada más sabes que lo abriste en el Salmo 91. Cierra esa Biblia para que no se dañe y empieza a leerla. Empieza a entrar en la habitación con Dios. A ti, hermano y hermana, también que cree que el Salmo 91 es un amuleto para ti porque Dios tiene la obligación de protegerte porque ya tú estás en la iglesia. No, tú quieres que Dios te proteja como es, adelante, como dicen los muchachos de hoy. Entra en su presencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá, estará protegido bajo la sombra del Omnipotente. Eso es así. Si tú no habitas al abrigo del Altísimo, lo siento por ti, mi vida. Lo siento por ti. Entonces el salmista Moisés en ese momento, vamos a parafrasear el salmo ya, sin mucha... Solo por todo eso que Moisés pasó. Es un salmo de exaltación, de adoración. Ojalá me salga como un poema. Dice, el que habita, oiga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una afirmación. Oiga, para que usted vea que es una adoración, diré yo a Jehová, de mi alma lo voy a decir. ¿Quién tú eres? ¿Cómo has sido conmigo? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oh, te adoro. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adalga es tu verdad. Es adorando a Dios. Es exaltando el nombre de Dios. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Imagínese Moisés en un gran escenario, con sus manos levantadas al cielo, diciendo esta adoración.
Caerán, al verso 6, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisará. Hollará al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Es adorando, es del corazón esa adoración. Es cuando de tu corazón salen las palabras que deben ser. Cuando el Espíritu está contigo y tú sabes adorar, tú sabes orar. Dice Santiago que hay muchas oraciones que no son contestadas porque no oramos bien. Lo que tenemos que tratar de estar en el Espíritu para hacer las cosas bien, para que salgan estos cánticos de adoración desde lo más profundo de nuestro ser. Por cuanto en mí ha puesto tu amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto has conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En este momento, yo sé que esta adoración fue unida a la adoración del cielo, como fue en ese momento que Moisés escribió el Salmo, que el Moisés cantó, tarareó por primera vez ese Salmo en una multitud o donde él estuviera. Yo sé que el cielo se unió a esta adoración. Yo sé que los 24 ancianos echaron sus coronas delante de la presencia del Padre. Yo sé que hay un concierto de adoración en el cielo en esta hora. En el cielo se adora en esta hora. Únete conmigo en esta adoración y dile eso al Señor desde todo tu ser. Qué bendición poder compartir con ustedes este momento. Gracias por estar ahí. Este espacio ha llegado hasta aquí. Recuerde que es Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma que llegó para bendecirte. Muchas gracias. Dale suscribirte, por favor. Si no te has suscrito, suscríbete. Y conviértete en un multiplicador del reino de Dios, compartiendo este mensaje con otro y recomendándole a los tuyos que formen parte de la gran familia de Excelencia Cristiana Televisión. Tu hermana Marlene Reyes te ha hecho compañía hasta este momento. Dios te bendiga y hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.